Con el permiso de nuestra nueva presidencia, dedicamos nuestra intervención a nuestro querido compañero Rey Hernández, dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Guerrero, asesinado cobardemente hace algunos meses. Y también se la dedicamos a Carlos Montemayor, a Carlos Monsiváis, a Bolívar Echeverría, hombres que dejaron grandes enseñanzas y la conciencia de un pensamiento crítico y libre para todos los mexicanos. Es increíble que a 200 años del inicio de la independencia encabezada por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos, nuestro país siga sumido en la desesperanza, en la violencia, la marginación, la opresión económica que cada día se agudiza más. Las conquistas sociales plasmadas en nuestra Constitución, que son producto de la Revolución de 1910, están siendo canceladas por el autoritarismo. Estamos atrapados en el vacío de poder que deriva de un gobierno que asaltó la presidencia de la República. La ingobernabilidad asoma en el horizonte nacional. La actual administración se ha desgastado a tal grado que ya ni siquiera aquellos que lo impusieron en la presidencia quieren seguirlo apoyando. Inseguridad, violencia y crisis económica son los problemas cotidianos que aquejan a las familias mexicanas. Los hogares mexicanos están destrozados, sus integrantes no ven un futuro en el horizonte, la esperanza se desvanece, no hay posibilidades de seguir estudiando o de obtener un empleo que ayude a mejorar la economía familiar. Ante tal situación, los jóvenes de nuestro país han elegido medidas extremas para dar salida a sus frustraciones, a tal grado de que el suicidio ocupa hoy la tercera causa de muerte en nuestro país, algo que debería ser vergonzante para cualquiera que se diga servidor público. Otro efecto de esta crisis social es el consumo de drogas para evadirse de la cruda realidad. El 70% de los jóvenes entre 15 y 30 años han consumido droga alguna vez. Una tercera causa, la integración de bandas delictivas. El 60% de sus integrantes tienen entre 18 y 30 años. El 15% son menores de edad, entre 14 y 17 años. En consecuencia, 1 de cada 10 jóvenes irá a la cárcel o perderá la vida en la delincuencia, o lo que es peor aún, se suicidará. Esa es la realidad de nuestro país. Ahora nuestra principal zozobra es saber cuál será el destino de nuestros hijos. ¿Cómo impedir que caigan en la tentación del dinero fácil y se dediquen a actividades delictivas? La realidad nos golpea. 7 millones de jóvenes se han estrellado contra el muro de la indiferencia porque el gobierno les cierra los espacios de desarrollo profesional o bien los mantiene en condiciones precarias dentro de la esfera laboral. El poder nacional se ha diluido en los errores de una conducción autoritaria y las voces son unánimes. Estamos ante la presencia de un Estado fallido. Tenemos un gobierno que no hace caso ni a las necesidades más inmediatas. Una muestra más de la indiferencia de la actual administración es la que corresponde a las inundaciones que se están presentando en este momento en Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El diputado Mario de Constanzo y un servidor, cuando asistió
el responsable de la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Permanente, dijo tajantemente que todo estaba bajo control, que ya no nos preocupáramos. Eso dijo hace 3 meses. Y hoy, ¿qué podemos decir? Ese es el gobierno de ineficiencia y de desdén por atender las necesidades de la población. Otra omisión de Calderón y su equipo tiene que ver con los recursos que el gobierno no ha querido pagar a los extrabajadores migrantes mexicanos de 1942 a 1946, correspondientes al apoyo social decretado a través del fideicomiso respectivo, que ya aprobó el Congreso y que ahora Felipe Calderón no lo publica y no ha entrado en vigor. Les va a seguir pichicateando su apoyo a los trabajadores. Ese es el gobierno que tenemos. La impunidad ha sido el sello de la administración calderonista. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la quiebra de Mexicana demuestran la corrupción entre su gobierno y los empresarios, que no saben contener su apetito por lucrar con el patrimonio de los mexicanos, a costa de violentar la ley y los derechos de los trabajadores. Nos solidarizamos, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, con todos los trabajadores y sobrecargos y pilotos de Mexicana de Aviación, que solamente son consecuencia de una administración corrupta. En México ocurren graves delitos que les cuestan la vida a miles de personas inocentes y a final de cuentas no pasa nada. Los responsables siguen en el ejercicio público sin ser castigados. La tragedia de la guardería ABC es muestra de la insensibilidad y del cinismo por hacer negocios al amparo del poder. A pesar de que hay una resolución de la Suprema Corte que inculpa a Molinar Orcasitas, es premiado y ahora despacha de manera oficiosa las concesiones para explotar las telecomunicaciones y así seguir beneficiando a los poderosos de este país. ¿Cuántos niños tendrán que morir para que terminemos con este cinismo? ¿Dónde están aquellos que dicen que hay que respetar las instituciones? Pues respeten la resolución que hizo la Suprema Corte. Díganle al señor Molinar Orcasitas que renuncie. ¿Dónde están aquellos que quieren hacer cumplir la ley? Este señor, en cualquier país medianamente serio, estaría en la cárcel. Señor Molinar, tenga dignidad, dele respeto a todos los niños que murieron y a los que no murieron y sobre todo a sus padres. Queridos mexicanos, aunque Calderón insiste en decir que todo está bien, la situación económica del país es crítica y se presagian condiciones peores durante los meses y años venideros. No intenten seguir culpando a las condiciones económicas internacionales. En el fondo lo que existe es la incapacidad de quienes dirigen al país y sus compromisos alejados de los intereses del pueblo de México. No aprovecharon la bonanza petrolera que se dio desde el año 2002 y hasta fines del 2008 para invertir los recursos adicionales en fortalecer la economía nacional y el mercado interno. Hicieron totalmente lo contrario. Utilizaron esos recursos para crear plazas de alto nivel que fueron otorgadas a los amigos del grupo en el poder. Así como va a promover los negocios de las firmas nacionales y transnacionales que siempre reciben un trato preferencial. Contrario al crecimiento que lograron recuperar otros países mediante la expansión del gasto y el control de la especulación financiera, en México la clase dominante actuó de manera facciosa y depredadora. Derrocharon los recursos y se renunció a las potestades del Estado para revertir el desastre. Las consecuencias de hecho están a la vista: desempleo y subempleo, bajos salarios, marginación creciente e incremento en los índices de pobreza. Actualmente existen más de 2.600.000 mexicanos que no consiguen empleo. Es una vergüenza que el gobierno diga que ha creado más de 500.000 empleos, cuando la crisis mandó a las calles a 1,5 millones
de personas que tenían empleos formales. O sea, solamente estamos recuperando lo perdido. O sea, tenemos 2/3 partes de retraso en lo que debería de ser nuestro país. Actualmente hay 13 millones de mexicanos que han desistido de buscar y de tener alguna ocupación productiva, porque no la hay. Ahora son miembros de la economía informal de manera permanente. ¿Qué ha hecho la presente administración para detener esto? Nada, nada, nada. Por el contrario, se ha dedicado a realizar sus ejercicios del gasto público. Por ejemplo, en este año, el gobierno no ha ejercido recursos que ascienden a 113,000 millones de pesos, que equivalen a la mitad de lo que aprobó la Cámara de Diputados para la Secretaría de Educación Pública, o poco más de 4 veces el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México. Con estos recursos lograríamos incorporar a la educación 1,5 millones de jóvenes que hoy están fuera del sistema educativo. ¿Dónde quieren poner el dinero? ¿En las balas o en la educación? Ese dilema debería de estar resuelto cuando se quiere realmente a este país. Está claro, no quieren a este país. Durante el ciclo neoliberal, el poder de compra de un salario mínimo se ha deteriorado en un 70%. Con él solo se puede adquirir 6 kilos de tortilla, o 30 piezas de pan, o 2,5 kilos de frijol. A simple vista, no se alcanza a cubrir la canasta nutricional básica. Comer carne, leche, fruta y verduras ahora ya es un lujo. Tenemos un gobierno que quiere engañar al pueblo de México con mensajes televisivos. ¿Así quieren gobernar? ¿Con pura imagen y nada de realidad? Nuestro querido México está secuestrado por unas cuantas familias que imponen sus decisiones sin importarles el destino de millones de mexicanos. En lugar de cobrar impuestos a las empresas que detentan el poder económico en México, prefieren aumentarle los precios del gas a la gente, prefieren aumentar la gasolina, prefieren aumentar la luz, afectando la economía familiar. El fisco pierde 150,000 millones de pesos gracias a leyes que omiten su mecanismo de cobrarlo. El PRI y el PAN no han querido cambiar esa ley. Basta ya de que el pueblo mantenga un grupo voraz de empresarios solapados por la administración de Felipe Calderón y sus cómplices del PRI. Es el PRI el que quiere perpetuarse en el poder. En el Estado de México, los mexiquenses ahora tenemos una gran oportunidad. Los mexiquenses, para detener a uno de los grupos más voraces del quehacer político, que asociados con las mafias empresariales quieren seguir sangrando al pueblo de México. Los mexicanos hemos pagado los platos rotos de la sumisión del PRI y del PAN a los varones del dinero. ¿Tenía razón o cuánta razón tenía Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuánta razón le asiste cuando afirma que en este país se necesita un cambio de fondo, que elimine los privilegios? Es hora de cambiar, de hacer el cambio verdadero. Es hora de construir un gobierno desde abajo, como lo propone Andrés Manuel López Obrador. Los diputados del Partido del Trabajo tenemos un amplio compromiso con las clases populares en nuestro país. Es hora de recuperar la ética del ejercicio público. El Estado debe asumir su obligación de velar por la prosperidad de la población y no de los negocios. Tenemos que privilegiar la propiedad pública sobre nuestros recursos naturales. A escasos 200 años del inicio de la lucha de nuestra independencia y 100 años de la gesta revolucionaria, queremos decirle que es el momento de recuperar la esperanza. Esperanza que nos han querido robar. Esperanza que no nos la van a robar. Ya han saqueado a este país, nosotros seguimos teniendo esperanza en el pueblo de México. En esta ocasión tenemos un objetivo muy claro: erradicar la injusticia y poner el gobierno y sus instituciones al servicio del pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Como lo dice la gente, estaríamos mejor con Andrés Manuel López Obrador.
El compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo está con el pueblo de México y con el movimiento que encabeza Andrés. Muchísimas gracias. Señor diputado, las gracias a usted.